Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy traigo este individual para mesa, ¿sí? El cual, como pueden ver, pues aquí ya lo finalicé, pero realmente aún me falta. Tengo que organizar varios detallitos porque soy consciente de que está un poco desprolijo, algo así, incompleto, digámoslo. Este se basa exclusivamente en varetas, varetas, no hay nada más aquí. Varetas y cadenas, no más. Este individual lo trabajé con un hilo llamado pábilo, sí, hilo pábilo de 412, sí, una aguja de número 8, como no sé si se alcanza a ver, número 8, sí, doble punta, porque no me tomaba el trabajo de buscar cómo se llama esta aguja en específico, o puede ser crochet doble punta, no sé, y unos cuantos marcadores, sí, para cuando iniciamos nuestra primera vuelta necesitamos marcar algo en específico. Un par de cositas con este hilo. Este hilo, como es en crudo, ¿sí? Realmente es un poco, digámoslo así, tosco a la hora de trabajar. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa eso? Que no es como tan suave de pasar, ¿sí? Cuando tú vas trabajando con él, pues tú te vas adaptando, claro está. Pero él es un poco duro de trabajar. Entonces a veces se sale. Como viene por hilitos, él viene, sí, formado por hilitos, es muy fácil que la aguja te agarre unos cuantos y te deje otro. Bueno, X. Sé que hay una silicona con la cual uno puede echarse en la mano y irlo trabajando más fácil, pero igual. No es el caso, no la encontré ahora, entonces bueno, sigo trabajando con mi hilo tal cual. Es un poco, como les decía, como es tosco para trabajar, sinceramente para mí ha sido un poco de dolor al trabajarlos, pero es porque mi puntada es muy apretada. Entonces he intentado hacer lo más suave posible. Me tocó utilizar este número 8 de la aguja. Alguien me decía por qué no utilizar un número más grande, pero el problema es que me queda muy grande la puntada y la ideal no es eso. Quiero que me quede así como está este. Entonces, para los que desean, lo pueden usar con una aguja más grande, si no tienen la puntada tan apretada como la mía, ¿sí? Para que el hilo quede totalmente cubierto, aunque queda, ¿sí? Queda cubierto, ¿sí? En la aguja, como pueden ver. Vamos a iniciar haciendo, vamos a montar nuestra primera fila sin cadenetas. Me imagino que así se llama, no sé. Realmente lo vi y me gustó de esa manera. Vamos a montar 4 cadenas. 1, 2, 3. Y esta cuarta les recomiendo hacerla apretada. Sí, lo más apretada posible, porque aquí es donde tenemos que engancharnos a la siguiente vuelta y es donde nos queda abierto, que es lo que me pasó aquí. ¿Sí? Me queda así abierto. Entonces si lo apretamos, como pueden ver, él ajusta solito. Entonces háganlo lo más apretado posible. ¿Sí? De aquí lo que vamos a hacer es tomar la lazada y vamos a irnos a nuestro primer punto. ¿Sí? Por ahí vamos a introducir la aguja. Sacamos aquí y tenemos 3 anillitos en nuestra aguja, como pueden ver. Vamos a tomar la lazada y la sacamos por nuestra primera cadenita. Si es apretada, no se asusten, solamente háganle más fuerza. ¿Sí? Tomamos nuestra siguiente lazada y vamos a crear nuestro punto. ¿Sí? Como pueden ver, ya tengo mi punto montado. ¿Ya? Vamos a tomar la lazada, vamos a ir hasta la parte de abajo. ¿Sí? Creo que se alcanza a ver. Aquí donde tenemos nuestra cadena, introducimos la aguja por ahí, tomamos una lazada y sacamos. ¿Sí? Nos quedan 3 anillos nuevamente. Tomamos una lazada, sacamos por ese primer anillo, tomamos la lazada nuevamente y hacemos nuestro punto. De esa manera. Tomamos la lazada, hacemos nuestro punto, ¿sí? Sacamos aquí, sacamos en nuestra primera, ¿verdad? Nos quedan 3. Aquí estamos montando la cadeneta. Si ustedes quieren lo pueden hacer con cadenetas, pero sinceramente a mí me parece más fácil así. Vamos a montar 14 puntos, 15 con nuestra cadena de inicio, ¿sí? Entonces
Vamos a sacar nuestra primera cadena, ¿sí? Y vamos a montar nuestro punto, ¿verdad? 4. Y así sucesivamente durante toda nuestra fila hasta completar los 15 puntos que necesitamos. Yo realmente aquí me estoy esforzando por hacerlo lo más apretado posible, ¿sí? Porque cuando se está haciendo esta otra parte, a veces queda muy abierto, ¿sí? Y no es lo que quiero. Realmente quiero que me quede lo más ajustado, entonces tengo que hacer mucha fuerza y por eso les decía que me duele la mano. Entonces vamos a tomar la lazada, ¿sí? Y vamos a sacar nuestros puntos. A medida que uno lo va haciendo, se va convirtiendo en algo más fácil, ¿sí? Por lo menos para mí con este hilo. Pero si yo lo dejo muy flojo, realmente no me va a gustar, ¿sí? Por estas pintas, si logran verlas, eso viene con el hilo. Entonces, eso lo solucionaré con el color. $15, ¿sí? 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15. Bueno, iniciemos. Para continuar, vamos a ubicar nuestra última cadenita, ¿sí? Vamos a tomarla y vamos a hacer 5 puntos altos aquí en esta cadena. Aquí ya necesitamos montar, aquí solamente necesitamos hacer nuestro punto normal, ¿sí? Ya tenemos la cadena. Entonces 1, y para eso vamos a marcarlo. O sea, aquí me pasa algo curioso. Usted lo puede marcar ya sea aquí o acá. No terminé el punto. Ya después le muestro por qué. 1, sí. 2, recuerden aquí mismo. 3, 4 y 5, ¿verdad? Tengo 5 puntos altos. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Me toca contar a veces, es desde la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría que ser la siguiente marca. Si no, lo que tendría que hacer es arrancarlo desde aquí y marcarlo en la siguiente, ¿verdad? Entonces, a partir de que ya hicimos los 5 puntos altos, que ya voy a marcar, apenas termine este punto, o también lo puedo marcar antes de hacerlo. A veces es fácil, a veces no tanto. 2, 3, 4, 5, efectivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la lazada. Como les decía, miren, aquí están esas hebritas. Tomamos de nuevo y seguimos trabajando. Aquí si lo dejo suave, ¿cómo se dice? Pasa muy fácil. Vamos a tejer hasta aquí. Ese es nuestro último punto. Hasta aquí, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuestra primera vuelta. Sin hacer cadenetas, ir montando el punto sobre punto. Acá ya no es necesario montarlos porque ya están ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, en nuestro punto de inicio, aquí, en ese espacio donde iniciamos, vamos a hacer 4 varetas o 4 puntos altos. ¿Sí? 1, 2, 3 y
4. Algunas veces esto queda flojo, lo suficientemente flojo, entonces uno lo aprieta, pero en este caso no lo es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo como tengo aquí la aguja número 7, voy a girarlo. Y aquí 1, 2, 3. En nuestro tercero vamos, ¿se acuerdan que les dije que viene apretada? Aquí vamos a introducir nuestra aguja, vamos a jalar y cerramos, ¿verdad? De esta manera, y como pueden ver, no queda separación. Aquí también vamos a marcar, ¿verdad? Donde iniciamos nuestro punto número 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 con las cadenetas, recuerden. Entonces vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5. Ahí donde iniciamos. De esta manera, ¿sí? Entonces tenemos marca acá donde iniciamos. Se puede ver que está como un poco más hacia acá. Si ustedes quieren lo pueden iniciar aquí y terminan acá, ¿sí? De esta forma es mejor, incluso para que se vea más, ¿cómo se dice? Más derecho. Esto a veces me cuesta un poco lo de los puntos. Puede ser porque no me he sentado bien a estudiar el asunto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La idea es que quede como recto, ¿sí? Pero pues obviamente no va a ser tan recto. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera fila. Para hacer nuestra siguiente fila, lo que vamos a hacer es subir 3 cadenas lo más apretadas posible, ¿sí? 1, 2, 3, ¿verdad? Yo vuelvo a trabajar con mi aguja número 8. No es necesario que cambien de aguja, solamente que lo aprieten bastante. Yo porque lo tengo aquí en una misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la lazada y vamos a hacer un punto sobre cada punto hasta que lleguemos aquí a nuestro marcador. Hay otra cosa, ustedes también podrán decir que aquí hay gente que le mete un punto aquí. Si hacemos eso nos va a agrandar más, o sea que no es conveniente porque vamos a quedar con puntos de más, ¿sí? Entonces hagámoslo de esa manera, lo más apretado posible, y traten pues de que quede lo más, ¿sí? Como pueden ver aquí, realmente la separación no se nota, o la unión. Vamos a tomar completo, ¿sí? Y vamos a realizar un punto por cada punto de la parte de abajo de nuestra vuelta anterior. Ok, aquí ya llegamos a nuestro marcador, ¿verdad? Vamos a quitar, y lo que vamos a hacer es 2 puntos altos en cada espacio, en nuestro punto anterior. Yo en ese punto ya no necesito marcarlo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es fijarme en la siguiente vuelta donde inicié mis 2 puntos. Pero si ustedes quieren lo pueden marcar, pues para efectos de que no se les olvide, ¿sí? Ahí en el medio de los dos, de nuestro primer aumento, ¿verdad? Que fue aquí. Aquí fue el inicio de nuestro primer aumento. A partir de aquí vamos a hacer un punto en cada punto de nuestra vuelta anterior. Ok, aquí yo ya me encuentro, ¿sí? En mi siguiente marcador. Vamos a retirarlo, y aquí, a partir de aquí, son los aumentos de este lado, ¿verdad? Vamos a contar 1, 2, y aquí, ¿sí? Ya tenemos un total de 8, 2, 4, 6, 8. Recuerden que nuestra cadena de subida siempre va a contar como un punto alto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a nuestro siguiente espacio, hacemos un punto alto o vareta. Créanme que me está costando un poco en ese instante.
Me duele porque tengo que hacer fuerza para apretar. Aquí esta cadeneta va a contar como el punto que acompaña a este, ¿sí? Entonces ya lo que nos queda aquí es cerrar nuestra vuelta, ¿sí? De forma de que este último punto que hicimos cuenta con esta como 2. Este es el aumento y este es la punta, ¿verdad? De esa manera. Entonces lo mismo, si ustedes gustan, aquí lo pueden marcar para tener referencia de dónde deben iniciar los siguientes aumentos, la siguiente vuelta. Aquí, donde inicia. En esta vuelta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en nuestra vuelta anterior, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia? Aquí tenemos 10 puntos, ¿ya? Para esta vuelta que viene, vamos a terminar con 18. Perdón. Sí, 18. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sí, señor, no estoy equivocado. Sin saltar ningún espacio, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, iniciamos normalmente, ¿sí? En la cadeneta siguiente a donde hicimos la unión, ¿sí? Vamos a hacer puntos altos, varetas, hasta llegar a nuestro marcador. Listo, hemos llegado a nuestro marcador. ¿Qué hacemos? Vamos a retirarlo. Y aquí en nuestro marcador vamos a iniciar haciendo nuestro primer aumento. ¿Sí? O sea, 2 puntos altos. Y así vamos a hacer, ¿sí? Hasta que lleguemos a nuestro último aumento de la vuelta anterior. O sea, hasta aquí. ¿Sí? Recuerden que es donde ustedes tienen sus 2 puntos. Aquí deben tener el marcador si no los identifican, o hasta donde tienen su marcador, hasta allí, ¿sí? O también cuenten 18 puntos altos a partir de su marcador anterior, que también si quieren lo pueden poner para que no se pierdan. ¿Sí? Yo aquí llevo 2, 4, 6. Ok, aquí ya finalicé la vuelta. ¿Sí? Tengo 3. Corramos esto más por allá. Tengo ya 3 vueltas. 1, 2, 3. En nuestras 2 últimas vueltas hicimos aumentos, ¿sí? Donde tenemos nuestro marcador, ¿verdad? Como digo, aquí no se podrá ver muy bien, pero creo que ahí se alcanza a divisar, ¿sí? Donde inicio a hacer los aumentos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a iniciar como hasta ahora lo hemos hecho, con 3 cadenas. Una, 2, 3. Les dije, lo voy a hacer lo más apretado posible para que las separaciones no me queden, ¿sí? Y en nuestro siguiente vamos a hacer un punto alto en cada una de nuestra vuelta del punto anterior hasta su marcador o hasta nuestro primer aumento. Ok, aquí ya estamos en nuestro marcador, ¿sí? Entonces, por eso casi no lo pongo por la cadera y eso. Y vamos a hacer nuestro aumento. Iniciamos con un aumento, ¿sí? Y aquí pongamos nuevamente nuestro marcador, ¿sí? Aquí vamos a hacer hacemos nuestro aumento, vamos a hacer una vareta en nuestro siguiente espacio, tomamos la segunda, vamos a hacer otra vareta en nuestro siguiente espacio, seguido un aumento, ¿sí? Entonces, esta vuelta, ¿de qué va?
va de un aumento, 2 varetas, ¿sí? Un aumento, 2 varetas, un aumento. Entonces 2 varetas, 1, 2, y en nuestro siguiente un aumento, ¿sí? 1 y 2, ¿verdad? 2 varetas, 1, 2 y un aumento en nuestro siguiente espacio, ¿verdad? De esta manera. Un aumento, 1, una vareta, ¿sí? De esta manera, ¿verdad? Iniciamos con aumento, 1, 2 varetas, aumento, 1, 2 varetas, aumento, 1, 2 varetas, aumento, 1, 2 varetas y aumento. De esta manera hasta llegar aquí, que aquí debemos terminar con un aumento, ¿verdad? Y de esta forma vamos a terminar, ¿sí? Hasta acá, que es nuestra vuelta. Listo, aquí ya estamos en nuestro aumento de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aumento, ¿sí? Y una vareta, ¿verdad? El siguiente, un aumento, una vareta, ¿sí? De la siguiente manera. Iniciamos con el aumento, ¿sí? Como pueden ver, él trae como una secuencia, aumento, 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 una vareta, aumento, una vareta, aumento. Recuerden lo que les decía, nunca falta el hilito, es el caso. Termina. ¿Ven? Aquí está el aumento de la vuelta anterior, aquí finalizo. Y a partir de aquí voy a hacer una vareta en cada punto alto, ¿sí? Una vareta durante todo alrededor hasta llegar aquí. Recuerden, aquí donde deben tener marcado donde inician con un aumento, una vareta, un aumento, una vareta. Ok, listo, estoy aquí al final. Entonces, si le llega a pasar esto, por ejemplo, aquí terminé 2, si un aumento, 1. Aquí, como pueden ver, en esta última cadena, como hemos venido haciendo atrás, ahí van a hacer el último aumento. ¿Aumento por qué? Porque recuerden que la cadena de subida cuenta como punto alto. Entonces ahí van a introducir su gancho, que es un poco pesado, y vamos a hacer nuestro punto alto normal, ¿sí? De esta manera, y vamos a cerrarlo, ¿sí? En nuestra tercera cadena, como hemos venido haciendo hasta ahora, de esta manera. Y como pueden notar, entre más apretada es la cadena de subida, menos espacio queda, ¿sí? Incluso me está quedando más espacio acá que acá realmente, pero digamos que ya es pasable, ¿sí? Alguno que otro ahí se cuela, pero ya es pasable. Bueno, subamos nuestras 3 cadenas, los 3, y vamos a realizar un punto en cada punto, ¿sí?
¿sí? Ya utilicé este de aquí en el siguiente. Yo les conté de las hebritas esas. Entonces muchas dirán, sí, una aguja más grande, pero yo no puedo utilizar una aguja más grande. Entonces, vamos a hacer un punto alto por cada punto. Perdón. Así. Aquí en este centro sí trato de dejarlo como un poco flojo. ¿Sí? De esta manera. Y lo vamos a hacer hasta nuestro marcador, ¿sí? Que es, o sea, lo pongo porque realmente aquí casi no se ve. Pues yo sí los puedo distinguir, pero pues al video casi no se ve. Entonces, donde inicia nuestro marcador, que recuerde que es donde inician nuestros aumentos desde la vuelta número 2, ¿sí? Y en ese orden van subiendo. Ok, aquí ya estamos en nuestro marcador, ¿sí? Entonces, por eso casi no lo pongo, por la cadera y eso. Y vamos a hacer nuestro aumento. Iniciamos con un aumento, ¿sí? Y aquí pongamos nuevamente nuestro marcador, ¿sí? Aquí vamos a hacer hacemos nuestro aumento, vamos a hacer una vareta en nuestro siguiente espacio, tomamos la segunda, vamos a hacer otra vareta en nuestro siguiente espacio, seguido un aumento, ¿sí? Entonces esta vuelta, ¿de qué va? Va de un aumento, dos varetas, ¿sí? Un aumento, dos varetas, un aumento. Entonces, dos varetas, una, dos, y en nuestro siguiente un aumento, ¿sí? Hasta llegar aquí, que aquí debemos terminar con un aumento, ¿verdad? Y de esa forma vamos a terminar, ¿sí? Hasta acá, que es nuestra vuelta. Ok, entonces aquí ya nos encontramos al final de nuestra vuelta. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Terminamos con dos, ¿sí? Puntos altos y nuestro aumento al finalizar. Entonces tomamos la lazada y vamos hasta allí, un poco ajustado, y hacemos nuestro punto alto, ¿sí? De esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar en nuestra tercera cadeneta, cerrar nuestra vuelta, ¿sí? Para esta ya llevamos 5 vueltas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Para nuestra sexta vuelta vamos a iniciar igual que las veces anteriores, ¿sí? 1, 2, 3. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de nuestros puntos. Como les dije, esto puede pasar. Oh, se giró. Ok, ahí me estaba costando un poco. Vamos a hacer un punto alto hasta llegar a nuestro primer aumento de esta vuelta. Ok, ya me encuentro aquí en mi primer aumento.
¿sí? De esta vuelta. Entonces vamos a hacer ahora un aumento, la fuerza, me perdonan ahí, vamos a hacer un aumento, ¿sí? Un aumento, y vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3, y un aumento. No sé si ya lograron darse cuenta, ¿sí? En nuestra segunda y tercera vuelta son aumentos dobles, ¿sí? De a 2. En nuestra tercera vuelta es un aumento, una vareta, un aumento, una vareta de por medio. En nuestra tercera, 1, 2, 3, 4. En nuestra quinta vuelta, ¿sí? Es un aumento, 2 varetas, ¿sí? Aumento nuevamente. Y para nuestra sexta vuelta son 2 aumentos, perdón, un aumento, 3 varetas, un aumento, ¿sí? Va en ascenso, ya, como pueden ver, ¿verdad? Está normal aquí 10 puntos para nuestra primera vuelta de aumentos. En esta vuelta 18 puntos para nuestra segunda vuelta de aumentos. Y a partir de aquí vamos a hacer un aumento y el intermedio 1, aquí en el intermedio 2, en el intermedio 3. Esta sería nuestra sexta vuelta. Sí, creo que el patrón ya ahí ya se puede notar, ¿verdad? Tenemos un aumento, vamos a hacer 3 varetas, ¿sí? Un aumento. Vamos a hacerlo nuevamente hasta que finalicemos aquí y vamos a iniciar a hacer puntos altos hasta llegar a nuestro siguiente marcador y iniciamos nuevamente un aumento, 3 varetas, un aumento, 3 varetas. De esta manera. Ok, aquí ya nos encontramos en nuestra última, la parte final de nuestra vuelta. Aquí tenemos un aumento, 3 varetas y como siempre en nuestra última vamos a hacer un aumento, ¿verdad? De esa forma, y vamos a cerrar en nuestra tercera cadeneta, la cual a mí me cuesta un poco cerrar, pero igual es cuestión de hacerle un poco de fuerza. Realizo mis 3 cadenas, no falta el pelito que se sale, pero se acomoda luego. Entonces esto es lo que tenemos, ¿sí? Hasta el momento, ¿verdad? Esto es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos 6 vueltas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas hasta este momento. Como les decía, solo varetas. ¿Qué pasa? Si ustedes sienten que les está quedando un poco bolerudo, ¿sí? O sea, que les está haciendo como ondas, realmente a mí no me preocupa porque ya cuando se abre, cuando se termina, realmente él queda, ¿sí? Derecho. Si ustedes no quieren, o digamos de alguna manera el hilo que están usando o alguna situación, quieren que les quede menos bolerudo, ¿qué van a hacer? En la primera vuelta, para la segunda vuelta, en vez de hacer 2 puntos altos, hagan 3, ¿sí? O sea, reduzcan la cantidad de aumentos, ¿ya? Inician con un aumento, en vez de hacer 2 varetas, hacen 3, hacen un aumento, de esa forma les va a cerrar un poco más. Para mí no es aconsejable porque entre yo más lo cierre, de alguna manera me va a quedar más, se me va a encocar, ¿sí? Va a empezar a coger como una forma de coquita, ¿sí? Entonces, de las formas que probé, de esta manera es más fácil para mí hacerle doble aumento al inicio, en la segunda y la tercera vuelta, ¿sí? Doble inicio, y a partir de allí iniciar a reducir los aumentos.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta vuelta? En esta vuelta lo que vamos a hacer, sí, es lo siguiente. En esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto alto por cada punto. Aquí ya no vamos a utilizar aumentos, no vamos a hacer nada más. Y lo vamos a hacer en nuestra parte de atrás, o yo por lo menos decidí hacerlo en la cadenita de atrás. ¿Para qué? Para que me quede este relieve. ¿Sí? Si ustedes no lo quieren, solamente cogen toda la cadena. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Tenemos las 3 cadenas. Lo que vamos a hacer, en vez de atrapar todo, ¿sí? En vez de tomar todo desde acá, yo lo que voy a hacer es tomar la cadenita de la parte de atrás, ¿sí? Y realizar mi punto alto, ¿verdad? Tomo la lazada y la parte de atrás de la cadenita, ¿verdad? Realizar mi punto alto. Y de esta manera durante toda la vuelta, absolutamente todo. Eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer un punto alto sobre cada cadena, ¿sí? Tomando la parte de atrás, solo la parte de atrás, ¿ya? Tomando solo la parte de atrás, ¿sí? Y él nos va a empezar a quedar este pequeño relieve. Si ustedes no lo quieren, solamente tomen, lo único que tienen que hacer es tomar completo, ¿sí? Tomar completo para que no, ¿ya? Bueno, ok, aquí ya estamos para finalizar nuestra vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Y vamos a subir con 3 cadenas, como hemos estado haciendo anteriormente. Aquí vamos a apretar un poco y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas más, porque aquí vamos a empezar como nuestros espacios, ¿sí? Entonces hacemos 1, 2 y 3 cadenas, ¿verdad? Les recomiendo marcarlo, ¿sí? En nuestra tercera cadenita, para saber dónde, pues nos da una idea, porque igual podemos contar de dónde necesitamos cerrar esta vuelta. Lo que vamos a hacer es contar 1, 2 y en nuestro tercer espacio ahí vamos a tomar toda la cadenita y hacer una vareta, ¿verdad? De esta manera. Entonces continuamos haciendo 2 cadenas. Espérenme un segundo, yo organizo esto. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 y vamos a contar 1, 2 y en nuestro tercer espacio hacemos nuestra vareta, ¿verdad? Continuamos. Aquí cogí un solo ladito, me toca sacarlo para tomarlo completo. Exacto, de esta manera. Entonces vamos a hacerlo así. Hacemos 1, 2 cadenas, continuamos, contamos 2 espacios y en nuestro tercer espacio ahí hacemos nuestra vareta. 1, 2, ¿verdad? 1, 2 y en nuestro tercer espacio una vareta. Ok, aquí tenemos 4. Miren, aquí tengo un pequeño error. Cogí 1 en vez de 2. Vamos a soltar esto de aquí, ¿verdad? Y iniciamos otra vez, que conté un solo espacio, son 2. Entonces tomo de nuevo 2 espacios y hago una vareta en el tercer espacio. Ok, bueno, entonces aquí ya llevamos un par de espacios. Les cuento, cada 1, 2, 3, 4, 5. Para cuando a mí me sume 5 espacios, yo voy a hacer de a 3 cadenas. ¿Por qué? Porque la idea es que este no se me encoja, ¿verdad? Y los voy a ir marcando. Donde yo haga 3 cadenas, voy a irlos marcando. Entonces ya es a gusto y podemos ir revisando que si él va cerrando, podemos hacer un par de cadenas más. Recuerden que son 2 cadenas, saltamos 2 espacios y cada 5 hacemos 3 cadenas. Bueno, aquí ya finalicé, sí, la vuelta. ¿Qué les cuento? Yo aquí le puse los marcadores donde hice 3 cadenas, ¿sí? Trato siempre de que queden como en la misma zona, frente, ¿sí? Aunque, ¿qué les digo? Si se les empieza a cerrar, por ejemplo que les pase esto, lo que deben hacer es abrirlo más, o sea, hacerle más cadenas, o si quieren hacen de 3 cadenas en cada espacio, no hay ningún problema. Eso es lo que yo espero que me quede
así, ¿sí? Yo no quiero que me quede con ondas, ¿ya? Lo necesito así, planito, así como pueden ver este, ¿sí? Él tal vez puede tender a parecer que se sube, pero realmente es algo que se puede, ¿sí? Y ya no se cierra más, como pueden ver, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguido de lo que hicimos, lo siguiente es, en cada espacio donde hicimos 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos altos o 3 varetas, ¿sí? En cada espacio. 1, 2 y 3, ¿verdad? Y encima de cada punto, ¿sí? De cada vareta, vamos a hacer una vareta o un punto alto ahí encima, ¿sí? Por supuesto, eso ya se puede quitar. Sí, de esta manera. Y en ese espacio de 2 vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? 3 donde ya finalizamos y 2 enseguida. Aquí en la vareta vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Seguido aquí vamos a hacer 2, una vareta aquí, ¿sí? Encima de estas va una vareta, 2 puntos altos en este espacio, ¿sí? Una vez más una vareta, ¿sí? Tomamos y aquí hacemos 3 que tenemos el marcador, recuerden. Aquí vamos a hacer 3. Y lo vamos haciendo de esta manera, como pueden ver, va quedando de esta manera, ¿sí? Realmente no se nota tanto, ¿sí? Si aquí tienen 3, aquí tienen 2, realmente no se nota, tendría que intentarte a contarlo, pero es una forma para mí efectiva de socarlo que quede bien plano, ¿sí? Entonces continuemos aquí. Bueno, ok, aquí ya hemos finalizado, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestro individual. Vamos a voltearlo. Vamos a ubicar la tercera cadenita por la parte de atrás y vamos a insertar nuestra aguja, tomando las 2 rueditas, ¿sí? De nuestra tercera cadena, ¿verdad? Seguido lo que vamos a hacer es tomarlo, ¿sí? De esta manera y cerrar con punto deslizado. Un poquito ahí de fuerza, está de más, ok, listo. Ajustan bien, ¿verdad? De esta manera, y como pueden ver, creo que hace un poquito de brillo, pero ahí se alcanza a notar. Miren, el tejido queda como si continuara la cadena, ¿verdad? Por eso cerrarlo desde la parte de atrás. Hacemos suficiente fuerza y procedemos a revisar que todo esté en orden. Aquí lo único que vamos a hacer es terminar de cerrar y listo. Como pueden ver, se ve bastante. Lo que hacemos es tomar la tijera, vamos a cortar, ¿sí? Sacamos esto a un lado y aquí vamos a tratar de cerrar, ¿sí? Esta punta, que es la punta que necesitamos guardar, y ahora vamos a añadir y guardarla por acá.
Sí, entonces yo como la guardo. Yo lo que hago es lo siguiente. Meterla por aquí. Sí. Darlo de esta manera. Sí. Por acá. De esta manera. Por aquí. De esta manera. Sí. Que ya me guarda. De esta manera. Y ya aquí para finalizar por la parte de atrás. La paso. Y lo vuelvo a pasar. ¿Sí? Ya por supuesto ustedes aquí la cortan, la amarran, pero para mí como está tan grueso, yo lo que voy a hacer es ponerle un puntico de pegante, como ya lo dije antes, para que quede allí y no se vea tan grueso. Como pueden ver, no se nota realmente. ¿Sí? Es una buena forma. Ok, este es nuestro resultado. Espero les haya gustado. Comenten, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Y cualquier duda, cualquier inquietud, estaré muy pendiente. Nos vemos en una próxima.